La dialéctica del deseo en el neurótico. En nuestra última charla desarrollé la estructura del fantasma, en la medida en que éste es, en el sujeto, lo que denominamos el sostén de su deseo. Cuando es posible captarlo en una estructura suficientemente completa, el fantasma de alguna manera puede servir de placa giratoria para las diversas estructuras nosológicas, las de la experiencia, con que nos vemos llevados a relacionarlo, es decir, la relación del deseo del sujeto con lo que desde hace mucho tiempo les designo como aquello que en la perspectiva analítica constituye no solo su referencia, sino su esencia, a saber, el deseo del otro. Según les anuncié, hoy intentaré indicarles la posición del deseo en las diferentes estructuras y, en primer plano, la estructura neurótica. El fantasma perverso es lo que la vez pasada elegí para permitirle señalar en él lo que corresponde a la función del sujeto y a la del objeto. El fantasma es el soporte y el índice de cierta posición del sujeto en el deseo. Al comienzo, la imagen del otro es lo que constituye el soporte del sujeto, al menos en ese punto donde éste se califica como deseo. Luego viene esa estructura más compleja que se denomina fantasma. La vez pasada elegí, no sin profundos motivos, tomar una forma particular, especialmente ejemplar, del fantasma perverso, la que se encuentra en el exhibicionista y en el voyeur. Les mostré que, al revés de lo que demasiado a menudo se dice, por una suerte de precipitación de pensamiento, no tenemos aquí dos posiciones recíprocas, el que muestra, el que ve, que se completan una a la otra. Por el contrario, de manera paradójica, esas dos posiciones son estrictamente paralelas. En ambos casos, el sujeto resulta estar indicado en el fantasma por lo que hemos denominado la hendidura, la brecha, algo que en lo real es a la vez agujero y relámpago, por cuanto el voyeur espía detrás de su persiana y el exhibicionista entreabre su pantalla. Allí el sujeto está indicado por su lugar dentro del acto. No es otra cosa que ese relámpago del objeto acerca del cual hablamos, que el sujeto vive, percibe como la apertura de una brecha que lo sitúa a él como abierto. ¿Abierto a qué? A un deseo diferente del suyo, mientras el suyo es profundamente afectado, golpeado, sacudido por lo que es advertido en el relámpago. En un caso, la emoción del otro más allá de su pudor, y en el otro caso, la apertura del otro, su espera virtual, en la medida en que ese otro no se siente visto y sin embargo es percibido como algo que se ofrece a la vista. He aquí lo que caracteriza a la posición del objeto en esa estructura. Esta es tan fundamental que ha sido situada desde que la experiencia analítica buscó las causas y los estigmas generadores de la posición neurótica. Me refiero a que en el punto de partida de la neurosis hay una escena entrevista, la escena llamada primitiva. Si la escena primitiva participa de esa estructura, sin duda lo hace en la medida en que la invierte. Esa inversión hace que el sujeto vea abrirse algo, perciba de repente una brecha cuyo valor traumático tiene relación con el deseo, entrevisto, percibido como tal, del otro. El deseo del otro perdura allí como un núcleo enigmático hasta que más adelante, a posteriori, el sujeto pueda reintegrar el momento vivido correspondiente en una cadena que no será necesariamente la cadena correcta, pero que en todo caso será la cadena generadora de toda una modulación inconsciente, cadena generadora que es, desde entonces, núcleo de la neurosis. Según lo he subrayado, lo que constituye su valor de índice es un tiempo suspendido, un tiempo de detención que corresponde a un momento en que el sujeto no puede instituirse de cierta manera. X, que es precisamente lo que intentamos despejar en la función deseo, más que a condición de perder el sentido de su posición, lo cual se manifiesta en lo siguiente. El fantasma le es opaco. Nosotros podemos designar su lugar en el fantasma. Tal vez él mismo pueda entreverlo, pero el sujeto no puede decir el sentido de su posición, aquello por lo cual él está allí, lo que de su ser sale a la luz. Ese es el punto esencial. Hay afánesis. Sin duda el término es afortunado. En todo caso, nos sirve incluso si, a diferencia de la función que Jones
le da en la interpretación del complejo de castración su forma es enigmática para nosotros. En efecto, si el término afánesis, desaparición o fading, dije además, nos resulta útil en el fantasma, no lo es tanto como afánesis del deseo, sino por cuanto en el apogeo del deseo hay afánesis del sujeto, donde eso habla dentro de la cadena inconsciente. El sujeto no puede situarse en su lugar, articularse como yo-G, no puede indicarse más que como desapareciendo de su posición de sujeto. Tal como lo hemos definido, ese es el punto extremo, el punto imaginario donde el ser del sujeto reside, por así decirlo, en su densidad máxima. Esto no es más que una imagen que les doy para que su mente se enganche a una metáfora. El ser del sujeto ha de articularse, nombrarse en el inconsciente, pero en última instancia no puede hacerlo. Solo es indicado en el nivel del fantasma, por lo que revela ser hendidura, estructura de corte. En todo dominio es legítimo situar un punto imaginario si podemos articular su estructura, por lo que de él parte. Aquí el punto imaginario va a permitirnos situar lo que en efecto ocurre dentro de las diferentes formas del sujeto. De ningún modo es obligatorio que ellas sean homogéneas. Una forma comprensible para el sujeto que se encuentra de un lado no necesariamente lo es para el que está del otro lado. De sobra sabemos lo que puede engañarnos en la comprensión de una psicosis, donde intentamos reconstruir, articular en la estructura, como es el caso aquí, debemos cuidarnos de comprender. Les repito, en Freud pueden hallar la huella de la noción de desaparición del sujeto cuando él habla del ombligo del sueño como el punto donde todas las asociaciones convergen para desaparecer. En ese punto no es posible relacionarlas más que con aquello que se denomina lo unerkannt. Esa es la cuestión. En su momento de desaparición, el sujeto ve que ante sí se abre. ¿Qué? Ni más ni menos que otra brecha. En el límite, esto engendraría una regresión al infinito del deseo hacia otro deseo. Pero lo concreto que la experiencia nos muestra en el fantasma del voyeur y del exhibicionista, aunque no sea fácil de captar, es que el sujeto se encuentra dependiente del deseo del otro a su merced. No está en juego algo diferente en la neurosis de Juanito, acerca de la cual les hablé extensamente hace 2 años. Puse en evidencia con qué crisis se ve confrontado Juanito en un momento de su evolución. Esa crisis tiene mucho mayor alcance que el momento, crítico sin embargo, de su rivalidad con la recién llegada, su hermanita, y es también mucho más grave que esa novedad que constituye para él el conato de maduración sexual que lo vuelve capaz de tener erecciones. Incluso la cuestión está abierta para los especialistas de orgasmos. Tal como lo subrayé, articulé e incluso recalqué, la crisis en cuestión no se inicia en el nivel interpsicológico, en sentido estricto, ni en el nivel de la integración de una nueva tendencia. Hay crisis en la medida en que, en ese momento de la coyuntura y como resultado de cierto cierre, el sujeto se ve efectivamente confrontado con el deseo de su madre como tal, y se encuentra en presencia de ese deseo sin recurso alguno. Esa posición de estar sin recursos es lo que Freud, en su artículo de 1915 sobre pulsiones y destinos de pulsión, llama Hilflosigkeit. Es más primitiva que todo, más primitiva que la angustia, que ya es un esbozo de organización, puesto que se espera. Erwartung, aunque no sepamos de qué, aunque no lo articulemos de inmediato. Antes está la Hilflosigkeit, el sin recursos. ¿El sin recursos ante qué? Esto no puede ser definido, centrado, más que como el deseo del otro. La relación del deseo del sujeto con el deseo del otro es dramática, en la medida en que el deseo del sujeto ha de situarse ante el deseo del otro, el cual empero lo aspira literalmente y lo deja sin recursos. En ese drama se constituye una estructura esencial, no solo de la neurosis, sino de toda otra estructura analíticamente definida. Comenzamos aquí por la neurosis. No obstante, como hemos tomado un punto de partida bastante lejano en la perversión, ustedes pueden entrever por qué ésta se encuentra ligada al mismo drama. Pero subrayo que no pusimos en juego la perversión
más que a propósito del momento instantáneo del fantasma. Ese fantasma que, en la perversión, solo el pasaje al acto revela. En el caso de Juanito, lo que tiene relación con la estructura que articula entre ustedes es ese momento fecundo de la neurosis que se llama fobia. Es la forma más simple de la neurosis. Podemos palpar lo que caracteriza a la solución que ella constituye, y ya lo he articulado extensamente. Es la entrada en juego de ese objeto, el objeto fóbico, en la medida en que es un significante para todo uso. Se sitúa entre el deseo del sujeto y el deseo del otro, y allí asegura una función de protección o de defensa. Al respecto, no hay ninguna ambigüedad acerca de la formulación freudiana. El miedo al objeto fóbico está hecho para proteger al sujeto. ¿De qué? Esto está en Freud, de la proximidad de su deseo. Al mirar las cosas con más detalle, vemos que se trata de su deseo en la medida en que Juanito está inerme con respecto a lo que, en el otro, la madre, en este caso, se abre para él como el signo de su dependencia absoluta. Ella se lo llevará al fin del mundo, se lo llevará aún más lejos, se lo llevará con la misma frecuencia con que ella desaparece, se eclipsa. En ese momento ella no solo se le presenta como la persona que podría responder a todas sus demandas, sino que se le presenta con ese misterio suplementario de estar abierta a una falta cuyo sentido le parece. A Juanito, que tiene cierta relación con el falo, ese falo que él no tiene. En el nivel de la falta, en ser de la madre, se inaugura para Juanito el drama que él no puede resolver más que haciendo surgir ese significante de la fobia cuya función plurivalente les mostré. Ese significante es una especie de llave universal, una llave para todo uso, que le sirve para protegerse contra el surgimiento de una angustia que es más temible que el miedo fijo de la fobia. Todos los analistas experimentados han notado esto, y de una manera unívoca. Pero lo que aquí merece ser articulado es lo siguiente. En ese momento, en calidad de relación de deseo, ¿de qué modo el sujeto, que en la estructura del fantasma se opone como S barrada A minúscula, va a encontrar algo que alivie su parte, algo que sostenga su presencia, algo a qué aferrarse? Allí, en suma, es donde se producirá el síntoma, dado que en el nivel más profundo de la neurosis, este involucra, de la manera más general, la posición del sujeto. Si les parece bien, procedamos en ese orden. Primero articularemos esto y luego nos preguntaremos si esa estructura del fantasma es tan fatal. Al comienzo del torbellino del fantasma, al borde del punto de pérdida, de desaparición, indicado en la estructura del fantasma, hay algo que se mantiene, que se sostiene. ¿Cómo es posible algo así? El neurótico accede al fantasma, accede a él en ciertos momentos selectos de la satisfacción de su deseo. Pero todos sabemos que esa no es más que una utilización funcional de su deseo. En cambio, su relación con todo su mundo y con los otros reales está profundamente marcada. ¿Por qué cosa? Siempre se lo ha dicho, por una pulsión reprimida. Su relación con esa pulsión reprimida es lo que intentamos articular un poco mejor, de manera un poco más rigurosa, también de una manera más evidente clínicamente. Comenzaremos por indicar cómo se presenta. Consideremos al obsesivo, si les parece, y a la histérica. Considerémoslo juntos, dado que en cierto número de rasgos veremos que se aclaran recíprocamente. La cuestión es no acercarse al objeto del fantasma, en la medida en que desemboca en el deseo del otro. Para ello, es obvio que hay varias soluciones. Una solución, lo hemos visto, es la promoción del objeto fóbico, el objeto de interdicción. ¿Qué es lo que se trata de interdecir? A fin de cuentas, un goce que es peligroso porque abre, frente al sujeto, el abismo del deseo como tal. Ya les indiqué las otras soluciones bajo dos formas esquemáticas en mi informe de Rougemont. El sujeto puede sostener su deseo frente al deseo del otro de dos maneras. Como deseo insatisfecho, es el caso de las histéricas, o como deseo imposible, caso obsesivo. Les recuerdo el ejemplo de la bella carnicera, en el cual la estructura del deseo insatisfecho se presenta de la manera más clara. En las asociaciones de su sueño hallamos la forma,
confesada de alguna manera, de la operación de la histérica. La bella carnicera desea comer caviar, pero no quiere que su marido se lo compre porque es necesario que ese deseo permanezca insatisfecho. Esta es una de esas pequeñas maniobras con que se teje la trama, el texto de la vida cotidiana de esos sujetos. Pero la estructura así ilustrada tiene, de hecho, un alcance mucho mayor. Esta historieta revela la función que la histérica se da a sí misma. El obstáculo es ella, quien no quiere es ella. Dicho en otros términos, ella viene a ocupar en el fantasma la posición tercera entre sujeto y objeto que recién era atribuida al significante fóbico. Aquí el obstáculo es ella. Su goce es impedir el deseo. Esa es una de las funciones fundamentales del sujeto histérico en las situaciones que trama. Impedir que el deseo se cumpla para quedar, ella misma, como lo que está en juego. El lugar que la histérica toma en esas situaciones es el de lo que podríamos denominar, mediante una expresión inglesa, a puppet, que es una suerte de maniquí, pero con el sentido más amplio de apariencia engañosa. Faux semblant. La histérica introduce, en efecto, una sombra que es su doble, bajo la forma de otra mujer, por cuya intermediación su deseo logra precisamente insertarse, pero de manera escondida, puesto que ella no debe verlo. Esa posición es tan frecuente que en verdad es claramente reconocible en las observaciones, a condición de tener la clave del asunto. Aunque la histérica se presente en este caso como el resorte de la máquina de la cual penden, una con respecto a la otra, esas especies de marionetas, en una relación desdoblada, que es la del sujeto con respecto al objeto, S barrada, rombo, A minúscula. Ella está en el juego, sin embargo, bajo la forma de quien a fin de cuentas es lo que en él se apuesta. En cambio, el obsesivo tiene una posición diferente. Él sí permanece fuera de juego. Fíjense de estas fórmulas, cuanto tengan que vérselas con sujetos clínicamente calificables de obsesivos. El obsesivo es alguien que en verdad nunca se encuentra donde está en juego algo que pueda ser llamado su deseo. Él no está donde, en apariencia, corre el riesgo. Convierte el S barrada, la desaparición del sujeto, en el punto de proximidad del deseo. Si cabe decirlo, en su arma y su escondite. Aprendió a servirse de eso para estar en otro lugar. No puede hacerlo más que desplegando en el tiempo, temporalizando esa relación, dejando siempre para mañana su compromiso en la verdadera relación de deseo. Mientras que la relación con el deseo tiene en la histérica una estructura instantánea, el obsesivo siempre reserva para el día siguiente el compromiso de su verdadero deseo. Esto no significa que, esperando ese término, no comprometa nada. Él demuestra su aptitud. Mucho más aún, puede llegar a considerar lo que hace como un medio para adquirir derechos. ¿Derechos a qué? A la reverencia del otro para con sus deseos. Como este mecanismo se manifiesta cada 2×3, aunque el obsesivo no lo reconozca como tal, ustedes constatarán bien estas cosas. Pero es importante que sean capaces de reconocerlo y de señalarlo. En efecto, sería molesto que en el análisis se viesen llevados a aplastar ese mecanismo bajo el peso de la forma de todas las relaciones intersubjetivas que él arrastra en su estela y que sólo se conciben ordenadas con respecto a esta o a estas relaciones fundamentales que intento articular para ustedes. Lo que debemos despuntar en esa posición neurótica es un pedido de auxilio del sujeto para sostener su deseo, para sostenerlo en presencia del deseo del otro, para constituirse como deseante. La vez pasada les indicaba que lo único que él no sabe es que su comportamiento está profundamente marcado por el peligro que para él constituye la pendiente del deseo. Al constituirse como deseante en la constitución misma de su deseo, él se defiende de algo. Su deseo mismo es una defensa, y no puede ser otra cosa. El sujeto no se da cuenta de eso. Para sostener su deseo cada vez necesita, además, el auxilio de una cosa que se presenta en una posición tercera dentro de su relación con el deseo del otro. Él se sitúa allí para que sea soportable la relación aspirante, evanescente, de S barrada ante A minúscula. El papel de esa cosa consiste en permitir al sujeto simbolizar su situación dentro de la relación con el otro real, es decir, mantener en acto una situación tal que él,
pueda reconocerse y satisfacerse en ella como sujeto. Una vez que el análisis pueda hacerse una mínima idea meditada acerca de su situación, finalmente se sorprenderá mucho al percatarse de que el sujeto que se sostiene en esa situación resulta ser presa de toda clase de actitudes retorcidas y paradójicas, que lo señalan a él mismo como un neurótico, presa de los síntomas. Aquí interviene ese elemento que la experiencia analítica nos enseñó a colocar en un punto clave de las funciones significantes y que se denomina falo. Si el falo tiene la posición clave que recién indiqué, es muy obvio que la tiene en calidad de significante. Ese significante está enlazado con algo que en Freud tiene un nombre y cuyo lugar en la economía inconsciente Freud no disimuló, a saber, la ley. Vana es toda tentativa de reducir el falo al estatus de algo que se equilibra, que se compone con algún otro correspondiente funcional en el otro sexo. Aunque esa concepción tenga un valor genético, si cabe decirlo, desde el punto de vista de la interrelación del sujeto, desconoce lo que es esencial en la valoración del falo, a saber que éste no es puro y simplemente un órgano. Cuando es un órgano, es el instrumento de un goce y no está integrado en el mecanismo del deseo, ya que éste se sitúa en otro nivel. Para comprender qué es este mecanismo, hay que definirlo visto desde el otro lado, es decir, una vez constituidas las relaciones de la cultura, sea no a partir del mito del asesinato primordial. El deseo se distingue a todas las demandas en lo siguiente. Es una demanda sometida a la ley. Esta formulación tiene casi el aspecto de descubrir la pólvora, pero de todos modos, nótese que de eso se trata cuando Freud distingue entre las demandas correspondientes a necesidades de conservación de la especie o del individuo y las que están en otro plano. ¿Por qué decirnos que las demandas que están en ese otro plano se distinguen de las primeras en que pueden ser aplazadas? En última instancia, decir que el deseo sexual en el hombre puede ser aplazado en sus efectos, en su pasaje al acto, no carece de ambigüedad. ¿Por qué en el hombre puede ser más aplazado que en los animales, donde no sufre tantos aplazamientos? Sin duda alguna por una flexibilidad genética, pero en esencia porque sobre el deseo sexual está edificado el orden primordial de intercambios que funda la ley por la cual el número entra como tal, en estado vivo, a la interpsicología humana, o sea, la denominada ley de la alianza y del parentesco. En el análisis nada está articulado si no se lo articula en ese nivel, y ese es el nivel en que vamos a aparecer la significación fundamental del falo. El falo, fundamentalmente, es el sujeto en calidad de objeto del deseo sexual, objeto que está sometido a lo que denominaremos la ley de la fecundidad. También a título de símbolo de la fecundidad se hace intervenir el falo en la iniciación, cuando al final se lo devela a quienes en ella participan. En cuanto al padre, que para el sujeto es el autor de sus días, como se dice, solo es el significante de lo que aquí llamo la ley de la fecundidad, en la medida en que ésta regula el deseo anudándolo a una ley. Toda la dialéctica del deseo viene a escribirse aquí, en la ley de intercambios definida por las relaciones fundamentales que regulan las interacciones del deseo en la cultura, los lazos reales, las relaciones con los otros reales, la generación real del linaje. El sujeto se presenta en calidad de falo, pero en el trayecto de la funcionalización del sujeto en calidad de falo se interpone el deseo. En el deseo, en efecto, se expresa el ser del sujeto en el punto de su pérdida, en la medida en que, según lo hemos visto, a partir de cierto momento el sujeto ya no puede captarse en el deseo, ya no es, deja de ser, manquea tre. Esa falta es lo que se encuentra con la función fálica. A partir de ese encuentro se produce el punto de equilibrio en el cual nos detuvimos al final del sueño con la paciente de Elia Sharp. Con ese nivel también se conectó toda la gran digresión acerca de Hamlet, puesto que aquel sujeto nos presentaba en su sueño, bajo la forma más pura, esa alternancia del to be or not, que tanto destaqué. Estamos en el momento en que ese sujeto se acerca a su deseo, en que apenas le mete el dedo
en que tiene que elegir entre ser absorbido por entero en el deseo devorador de la mujer y no ser nadie. Nótese bien que el to be de la segunda parte de la fórmula no tiene el mismo sentido que en la primera. En la segunda parte, lo que se revela es el no ser, de la estructura primordial del deseo. En la primera, para Hamlet, la cuestión es ser lo que él puede ser como sujeto, es decir, ser el falo. Pero ser el falo, marcado para el otro, lo expone a la amenaza de no tenerlo. Si me permiten emplear un signo lógico, como el que se emplea para designar el o bien de la disyunción, diré que el sujeto ve abrirse esa elección que debe hacer. O bien no serlo, no ser el falo y desaparecer, dejar de ser, o bien, si lo es decir, si es el falo para el otro, en la dialéctica intersubjetiva, no tenerlo. De ese juego se trata. Y en ese juego el neurótico siente la proximidad, la integración de su deseo, como una amenaza de pérdida. El ninguno, mediante el cual designo el sujeto tachado dentro de la estructura fundamental del deseo, se transforma en un uno de más, un algo de más, o en un algo de menos. Para el hombre, en la amenaza de la castración; para la mujer, en el falo sentido como ausencia. Por eso, tras la desmistificación analítica de la posición del neurótico, no todo está resuelto. Por lo menos Freud nos lo testimonia a partir de su propia experiencia. Hay algo que se presenta como un resto y que en todos los casos hace que el sujeto quede en una posición inadecuada. La de la amenaza al falo en el hombre, la de la ausencia del falo en la mujer. Tal vez ello se deba al sesgo adoptado al comienzo para la solución del problema neurótico. Ese sesgo lleva a desatender la dimensión transversal, donde el sujeto tiene que vérselas en su deseo con la manifestación de su ser como tal, con él mismo como autor posible del corte. En otros términos, por lo común, el analista apunta a la reducción de la posición neurótica del deseo, mientras que debería apuntar a despejar la posición del deseo como tal, fuera de su inmersión en la dialéctica particular propia del neurótico. ¿Cómo retomar esos puntos para hacerle sentir mejor su articulación, pese a que aquí la conduje sobre su filo más puro? Es cierto que esto arrastra consigo no solamente toda la anécdota de la historia del sujeto, sino también otros elementos de su pasado que son estructurales y que hemos puesto de relieve en el momento oportuno. En especial se trata del drama narcisista, de la relación del sujeto con su propia imagen, de la relación narcisista con la imagen del otro. Tal como Freud lo subrayó muchas veces, en su momento y con sus propios términos, a fin de cuentas, allí sin duda se inserta para el sujeto el miedo a la pérdida del falo y también el sentimiento de la falta de falo. Dicho en otros términos, el yo está involucrado, puede intervenir en el nivel de la dialéctica compleja en la cual el sujeto teme perder lo que constituye su privilegio en su relación con el otro. Pero observemos que si intervienen no se debe, por cierto, a algo que podamos denominar su debilidad, ya que en todos los casos en que constatamos una debilidad del yo, asistimos por el contrario a una dispersión de la situación, incluso a su bloqueo. En última instancia, aquí no necesito más que hacer alusión a un caso familiar para todos ustedes. Es un caso notorio de Melanie Klein, y que, según creo, ha sido traducido en la revista de la Société, el caso Richard. Nos describe a un niño que, a pesar de estar bien introducido en la relación del deseo con el significante, se hallaba completamente suspendido del plano imaginario en su relación con el otro, de la relación posible con el otro en el plano gestual, comunicativo, vivo. Como de ese caso no sabemos todo, solo podemos decir que es un caso notable en la medida en que ese niño que no habla es ya tan accesible, sensible a las intervenciones habladas de Melanie Klein, que para nosotros, en nuestro registro, su comportamiento es en verdad brillante. En efecto, desde sus primeros movimientos con Melanie Klein, es manifiesto que las únicas estructuras del mundo que le son accesibles son estructuras que contienen en sí mismas todos los caracteres de la relación con la cadena significante. Está la cadenita del tren,
sucesión constituida de elementos enganchados unos a otros. También una puerta que se abre o se cierra, es decir, la forma más simple de la alternancia, sí o no, que condiciona el significante como tal. Una puerta debe estar cerrada o abierta. Les recordé cuando intentaba aquí mostrarles los usos posibles de cierto esquema cibernético para nuestro manejo del símbolo. El comportamiento del niño se limita a eso, y sin embargo, con solo rozarlo por medio de palabras, que de todos modos son frases, algo esencialmente verbal, ¿qué logra de golpe la intervención de Melanie Klein? La primera reacción del niño es, en mi opinión, casi maravillosa por su carácter ejemplar. Él va a ubicarse entre dos puertas, la puerta interior del cuarto y la puerta exterior, en un espacio oscuro. Sorprende que Melanie Klein, que en ciertos aspectos vio también los elementos de estructura de la introyección o de la expulsión, a saber, el límite entre el mundo exterior y lo que cabe denominar las tinieblas interiores con respecto a un sujeto, no haya visto el alcance de esa zona intermedia, que es nada menos que aquella donde para nosotros se sitúa el deseo. Esa zona no es ni lo exterior ni lo interior, y por reducida que sea en ese sujeto, está articulada y construida. En ciertas estructuras de la aldea primitiva encontramos ese tipo de zonas despejadas entre la aldea y la naturaleza virgen. Digamos que el deseo del pequeño sujeto quedó varado en esa no man's land. Allí vemos que posiblemente intervenga el yo, por supuesto, como les repetí una y mil veces, en la medida exacta en que ese yo es no débil sino fuerte, se organizarán las resistencias del sujeto, que son las formas mismas de coherencia de la construcción neurótica. Así se organiza el sujeto para subsistir como deseo, para no ser el lugar de ese deseo, para estar a resguardo del deseo del otro como tal. Esa es la distancia que se interpone entre su manifestación más profunda como deseo y el deseo del otro. Es la coartada en que se constituye respectivamente como fóbico, histérico, obsesivo. Debo retomar aquí el ejemplo desarrollado que Freud nos da de un fantasma. Pegan a un niño. No es inútil retomarlo después de haber dado este rodeo. En él podemos captar los tiempos en que encontramos la relación estructural que hoy intentamos articular. ¿Qué tenemos? El fantasma de los obsesivos, chicas y muchachos se sirven de ese fantasma para conseguir ¿qué? El goce masturbatorio. La relación con el deseo es clara. Ese goce, ¿qué función tiene? Su función es aquí la de toda satisfacción de necesidad en una relación con el más allá que determina la articulación del lenguaje para el hombre. Es decir, que el goce masturbatorio no es aquí la solución del deseo, sino su aplastamiento. Exactamente como el bebé de pecho aplasta en la satisfacción alimentaria su demanda de amor para con la madre. También esto es casi refrendado por testimonios históricos. Hemos hecho alusión en su momento a la perspectiva hedonista y a su insuficiencia para calificar el deseo humano como tal. No olvidemos uno de sus puntos paradójicos, que para nosotros tiene un carácter ejemplar, aunque haya sido obviamente dejado en la sombra de la vida de quienes en la historia se presentaron como los sabios. La disciplina en que eran sabios tenía por finalidad, calificada de filosófica y por razones en última instancia válidas por ser metódicas, la elección de una postura con respecto al deseo, consistente al principio en excluirlo, en tornarlo obsoleto. Toda perspectiva hedónica, en sentido estricto, participa de esa posición de exclusión, como lo demuestra el ejemplo paradójico que aquí les recordaré, de la posición de los cínicos. La tradición por boca de Crisipo, si mal no recuerdo, nos transmite el testimonio al respecto. Diógenes, el cínico, alardeaba de que la solución del problema del deseo sexual estaba, si me permiten, al alcance de la mano de cada uno, y mediante un acto no atinente a la exhibición, sino a la demostración. Lo probaba brillantemente masturbándose en público. El fantasma del obsesivo tiene una relación con el goce, y esa relación puede incluso convertirse en una de las condiciones de este, pero también tiene una estructura de la cual Freud nos demuestra lo que designo como su valor de índice, en la medida en que ese fantasma apunta nada más ni nada menos que a un rasgo de la historia del sujeto,
un rasgo que se inscribe en su diacronía. Me refiero a que en un pasado olvidado el sujeto vio, nos dice el texto de Freud, a un rival. Poco importa que sea del mismo sexo o de otro. Padecer las sevicias del ser amado, el padre, en este caso, y en esa situación original encontró su felicidad. En instante fantasmático, ¿cómo perpetúa, si cabe decirlo, ese instante privilegiado de felicidad? Aquí adquiere su valor demostrativo la fase intermedia que Freud nos indica. Esa fase, nos dice, solo puede ser reconstruida. A veces Freud señala que ciertos momentos inconscientes son inaccesibles como tales. La cuestión no es que en el caso preciso esté equivocado o no. Además, no está equivocado, pero eso no es lo importante, sino que él señala que esa etapa intermedia solo puede ser reconstruida. En el primer tiempo de la constitución del fantasma se sitúa el recuerdo histórico de un momento de triunfo del sujeto. Recuerdo histórico que, en el peor de los casos, solo está reprimido y que puede volver a ser sacado a la luz. El otro, el hermano rival, expresa de la cólera, del objeto amado y del castigo que éste le inflige. En el tercer tiempo, el instante fantasmático representa el papel de índice en la medida en que, si me permiten, eterniza ese momento al hacer de este el punto de enganche de algo muy diferente, a saber, el deseo del sujeto. Pero el proceso pasa por un momento intermedio, al que llamaré metafórico en sentido estricto. En efecto, ¿de qué se trata en ese segundo tiempo que, según Freud nos dice, es esencial para la comprensión del funcionamiento de ese fantasma? El sujeto reemplaza al otro. El castigado ahora es él. ¿Qué es lo que el sujeto busca en esa metáfora, en esa transferencia? Aquí nos encontramos frente a un enigma en estado puro. Qué extraña la vía de hacer que al momento de su triunfo siga una escena en la cual él pasa a su vez bajo las horcas caudinas del castigo infligido al otro. Freud no lo disimula. Aquí nos encontramos ante el enigma último de lo que en la dialéctica analítica viene a escribirse como masoquismo. Aquí vemos presentarse, bajo una forma pura, una conjunción mediante la cual algo en el sujeto perpetúa la felicidad de la situación inicial en una situación escondida, latente, inconsciente de desgracia. En ese segundo tiempo hipotético, en suma, se trata de la oscilación de la ambivalencia, o, con más precisión, de la ambigüedad inherente al acto de la persona autoritaria, el padre, en este caso, puesto que el castigo es también reconocimiento. El sujeto aquí se desliza de un accidente de su historia a una estructura donde él va a aparecer como ser en calidad de tal. En el hecho de alienarse, es decir, de reemplazar como víctima al otro, consiste el paso decisivo de su goce, en la medida en que éste culmina en el instante fantasmático. Se pega a un niño, en el cual él mismo ya no es más que se, on. Por un lado, el sujeto es se pega, el instrumento de la alienación en la medida en que ésta es desvalorización. Por eso les dije que hasta cierto punto él se convierte pura y simplemente en instrumento fálico, por cuanto este es aquí instrumento de su anulación. Por el otro lado, ¿con qué se confronta? Con un niño sin rostro, sin ninguna determinación de sexo. Un niño que ya no es el niño original del primer tiempo, ni tampoco el niño que él mismo fue en el segundo tiempo. El examen de la sucesión de los fantasmas seleccionados por Freud muestra que aquí el sujeto es confrontado con lo que cabe denominar un extracto del objeto. Sin embargo, en la relación fantasmática vemos despuntar lo que constituye para el sujeto el instante privilegiado de su goce. A ese goce del neurótico opondremos, la próxima vez, algo muy especial, y cuyo factor común no parece haber sido hallado hasta ahora. No se trata de la perversión en general, que representa un papel de pivote en la estructura que exploramos, sino de la homosexualidad. Para atenernos hoy al neurótico, diremos cuál es, a fin de cuentas, su estructura más común, fundamental. Si él se desea deseante, ¿qué desea? Lo que le permita sostener en su precariedad su deseo como tal, sin saber que toda su fantasmagoría está destinada a eso, y que sus síntomas, pese a ser tan poco satisfactorios en sí mismos, son el lugar exacto donde él se encuentra
su goce. El sujeto entonces no se presenta aquí como un ser puro, être pur, aquello de lo cual partí para indicarles qué significaba la relación del sujeto con lo real, sino un ser para, être pour. La ambigüedad de la posición del neurótico íntegra está en esa metonimia que hace que en ese ser para resida todo su para ser, pour être. 10 de junio de 1959.